Como en los días de Noé, una de las señales más evidentes de la venida de Cristo. En Mateo capítulo 24, versículo 37 al 39, Jesús mismo dice: Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Jesucristo, hablando en su discurso escatológico en el Monte de los Olivos, es interrogado por sus discípulos acerca de qué señal habrá de su venida. Y Jesús, respondiendo a esa pregunta, les dice en Mateo 24, versículo 36, Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Esta palabra como nos dice que en los últimos tiempos habrán unos eventos específicos que ocurrieron en los tiempos de Noé, pero la pregunta más importante es: ¿cuáles eran esos eventos? Para responder esta pregunta, vayamos a Génesis capítulo 6 en adelante, y allí encontraremos unas 3 características que ocurrieron en los tiempos de Noé y están ocurriendo hoy en día. La primera característica que encontramos en Génesis 6 que estaba ocurriendo en los tiempos de Noé es la perversión sexual. Génesis 6, capítulo 1 al 2, dice: Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Estos versos confirman la perversión sexual que había en los tiempos de Noé, a tal punto que aún los ángeles abandonaron sus cuerpos celestiales y tomaron cuerpo humano para así pervertirse sexualmente e ir en pos de las mujeres hermosas de la época. Hay muchas posturas acerca de si estos hijos de Dios que se menciona aquí eran verdaderamente ángeles o humanos, pero cuando analizamos un poco más adelante en el libro de Job, capítulo 1, versículo 6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Aquí podemos confirmar que esta palabra hijos de Dios hace referencia a ángeles. Otro punto muy importante es que de las relaciones sexuales humanas nunca se han reproducido gigantes. Aquí queda comprobado que los hijos de Dios que se menciona en Génesis que se pervertieron sexualmente eran ángeles. Pero una pregunta muy importante sería: ¿cómo esos santos ángeles llegaron a abandonar su cuerpo de dignidad a caer a tal estado? En la carta de Judas, capítulo 1, versículos 5 al 6, nos hace referencia a este evento y dice: Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Aquí nos damos cuenta qué tan terrible era la perversión sexual, que aún los ángeles prefirieron abandonar sus cuerpos celestiales para pervertirse sexualmente. Otra señal que el mismo Señor Jesucristo nos dice en el sermón escatológico en el Monte de los Olivos, que caracteriza la perversión sexual en los días de Noé, era el recasamiento. Jesús dice en Mateo 24, 37 al 38, Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Esto nos dice que en los tiempos de Noé había una gran perversión sexual tan terrible que el divorcio era algo normal. Algo muy interesante es que esa frase, se casaban y se daban en casamiento, hace referencia a que en los días de Noé, las personas se recasaban constantemente y que el adulterio y la fornicación era algo normal. Veamos en la actualidad algunas características de las perversiones sexuales en los tiempos de Noé. En la actualidad, las perversiones sexuales han incrementado a un nivel alarmante a través de la internet, ya que la pornografía, prostitución y la filosofía postmodernista están por doquier. En la actualidad, una gran cantidad de jóvenes y adolescentes, debido al fácil acceso al internet, están observando perversiones sexuales por doquier, en las películas, novelas, redes sociales y cosas así por el estilo. Hemos llegado a tal grado que aún en muchas iglesias se enseña que la fornicación no es pecado y que no está mal hacer la prueba de amor.
Las perversiones sexuales aumentan cada día con la filosofía hedonista centrada solo en el placer. Otro punto muy importante es que en la actualidad divorciarse no es nada. Se cree que más del 40% de las parejas casadas en la actualidad lamentablemente termina en divorcio. La segunda característica de los días de Noé era la insensibilidad pecaminosa. Cuando leemos en Génesis capítulo 6 versículo 3 dice: "Y dijo Jehová, no contentará mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años". El Espíritu Santo tuvo un papel sumamente activo en el Antiguo Testamento, y aquí esta palabra "no contenderá mi espíritu con el hombre" hace referencia a que el Espíritu Santo había estado esforzándose por llamar a los hombres al arrepentimiento y a la justicia, específicamente a través de la predicación de Noé, como lo confirma la palabra en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 5, dice: "Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos". Aquí podemos confirmar cuán endurecido estaba el corazón de los habitantes de la tierra de los días de Noé, que ni aun el Espíritu Santo pudo convencerlos de sus pecados. En Romanos capítulo 1 encontramos un texto muy importante acerca del endurecimiento del corazón del ser humano, aún en la actualidad. Y Romanos capítulo 1, versículo 21 al 25 dice: "Porque supieron de Dios, pero no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, siendo entenebrecidos su insensato corazón para que no entendieran, porque profesando ser sabios, se volvieron insensatos, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por la semejanza de la imagen de hombre corruptible, por la semejanza de aves, de cuadrúpedos y de reptiles de la tierra. Por esta razón Dios lo entregó a lujuria corrompida de su corazón, para que deshonraran entre sí sus propios cuerpos. Ellos cambiaron la verdad de Dios por el engaño, rindiendo culto y sirviendo a las criaturas en lugar de a su Creador, para quien son nuestras alabanzas y nuestras bendiciones eternamente y para siempre. Amén". En la actualidad, a pesar de que estamos atravesando por una pandemia y viviendo tiempos de mucha incertidumbre, vemos un endurecimiento en el corazón como nunca antes visto. Cada día más son muchas las personas que se hacen indiferentes al llamado al arrepentimiento de parte de Dios a través de su Espíritu Santo y sus santos siervos. Entonces, este endurecimiento de corazón que estamos viendo hoy en día hacia Dios es una característica que marcó el tiempo de Noé. La tercera característica de los días de Noé era la maldad. Génesis 6:5 dice: "Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal". Esto nos dice que en los días de Noé ocurrió una violencia y maldad sin antecedentes. Esta palabra, todo designio del pensamiento del hombre era de continuo solamente el mal, nos dice que los seres humanos del tiempo de Noé maquinaban detenidamente la maldad para luego ejecutarla. Fue una maldad tan terrible que Dios decidió acabar con todas las personas, exceptuando a Noé y su familia. Génesis capítulo 6, versículo 7 dice: "Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho". Ahora bien, cuando analizamos un poco lo que está ocurriendo en la actualidad, nos damos cuenta de que estamos experimentando una maldad sin antecedentes. El tiempo que estamos viviendo se caracteriza por homicidios, hurtos y violencia intrafamiliar. En fin, estamos viendo una violencia y maldad como nunca antes vista. El mismo Señor Jesucristo dijo en Mateo que en los últimos días la maldad se multiplicará. En Mateo 24:12 Jesús dice: "Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará". Estos son eventos y características que ocurrieron en los días de Noé y que aún hoy están incrementando. Todo esto nos dice que el inminente regreso de Cristo podría ocurrir hoy mismo. La pregunta es: ¿estás preparado?
Si le gusta nuestro contenido, considere suscribirse a nuestro canal Arca de Salvación Radio, dele like a este video y comparta con sus amigos.